Bien, de vuelta con ustedes, @en contexto piso I, @Carlos Penaloza, nuestras cuentas para que también participen en nuestro espacio. Seguimos con este tema, el diálogo, la posibilidad de que los actores políticos en Venezuela nuevamente puedan encontrarse, entendiendo lo que han sido las imágenes y las noticias que esta semana han trascendido de un encuentro entre las partes en París, que podría estar acompañado de presidentes de nuestra región. Se mencionan los nombres de Gabriel Boric, se ha mencionado el nombre de Alberto Fernández, de Gustavo Petro, de actores políticos de la región, que por cierto es una región totalmente diferente, como lo mencionábamos con nuestra invitada anterior, una región diferente a la que teníamos cuando inició este proceso de México, tanto de actores internacionales como de realidad política actual. Sobre ese tema vamos a seguir hablando esta vez con Pedro Urruchurtu, que es coordinador de Asuntos Internacionales de 20 Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos, Pedro. Gracias a ti por con nosotros acá para hablar de este tema, que el diálogo es de este año 2022. Este año 2022 ha sido un tema de una reactivación inminente, que estamos hace meses, que viene el diálogo, que va a comenzar el diálogo, y como mencionaba al principio del segmento, es un diálogo que hoy, por lo menos en su composición, parece similar, pero el contexto es totalmente diferente. Estamos hablando de una región donde ya los presidentes que apoyaban o de alguna manera estaban en respaldo a la posición de Venezuela, a la oposición en nuestro país, ya no están. Estamos hablando de una región completamente de izquierda, estamos hablando de un gobierno que parece entenderse directamente en Estados Unidos, y estamos viendo un presidente, Nicolás Maduro, frente a frente con Emmanuel Macron. Mira, bueno, primero gracias por la invitación, Carlos, y en efecto yo creo que hay que analizar varias cosas, ¿no? La primera tiene que ver, y tomando ese contexto que tú mencionas de hoy, la región, otra vez, yo no sé si tanto como roja, pero de sí izquierda, con un matiz, exacto, independientemente del matiz, claramente inclinada hacia la izquierda. La importancia de aprovechar los momentos y las oportunidades, ¿no? Hace 3 años había una oportunidad estelar en Venezuela con una interlocución interna, una legitimidad interna y externa y un contexto regional favorable para incidir en un cambio político que no se logró. Y no se logró porque, entre otras cosas, el liderazgo, más allá de que tuvo la enorme oportunidad, pues no entendió quizás la oportunidad que tenía frente a muchos interlocutores que incluso habían mostrado su aceptación hacia la idea de la presión, ¿no? Hacia todo el tema del régimen, que además hay que recordar, en aquel momento es cuando más presión se pone o más acento se pone en la naturaleza criminal del régimen, es decir, que comete crímenes de lesa humanidad, pero que además, bueno, es un régimen que está vinculado a muchas actividades de los ilícitos internacionales, ¿no? Y ahora, bueno, esto que tú mencionas, que en efecto tenemos meses escuchando que se reactiva, que se suspende, que se retoma, pero que esto no es muy distinto a los 14 previos, Carlos. Aquí ha habido 14 procesos de diálogo y negociación que no han sido ni diálogo ni negociación. Desde 2012 estamos hablando de estamos diálogo. en eso, de múltiples formatos, en múltiples lugares, en múltiples esquemas, y al final el régimen siempre gana lo mismo, porque los incentivos que han movido estos procesos han sido los mismos, y el régimen que gana, legitimidad y tiempo. Al final, el juego que está jugando el régimen en Francia o con Francia, en este caso con Macron en Egipto, o lo que puede jugar ahora en Francia con lo que va a ocurrir el fin de semana, o lo que puede terminar ocurriendo en México, el juego es legitimidad y reconocimiento. El régimen está urgido de que se le reconozca internacionalmente porque precisamente el mundo lo ha desconocido reiteradamente desde el año 2019 en adelante. Mientras tanto, la oposición, creo yo que su principal juego debería ser confianza. Y es donde hoy la oposición tiene que entender que es donde debería estar su prioridad, en un contexto en el que el país probablemente desconfía en la mayoría de los liderazgos y donde ciertamente frente a un régimen que se va insertando a un mundo que está dispuesto a entenderse con él, porque no hay otro, digamos, interlocutor válido en el país por el propio desgaste, mientras eso ocurre, la oposición pareciera no terminar de entender el momento y la oportunidad que puede tener enfrente. La carta fuerte de la oposición en un escenario de negociación era precisamente el reconocimiento que la figura de Juan Guaidó podía tener por algunos países como presidente de aclaramos nuevamente, es el reconocimiento que algunos países han dado en su momento, y la carta fuerte era el tema de las sanciones. Hoy esas cartas no parecen estar en la mano de la oposición, pero igual están dispuestos a sentarse. No solamente que no están no son cartas hoy de la oposición, sino que además estas cartas evidentemente son efectivas si tú las usas a tiempo y si entiendes el momento en el que las estás usando, ¿no? Yo creo que
las sanciones por sí solas no generan cambio, las sanciones son un instrumento que junto a otros instrumentos evidentemente presionan. El problema es que el tiempo pasa, el régimen juega a ganar tiempo y claramente esas sanciones el régimen se adapta a ellas y busca la manera de evadirlas, busca la manera de, digamos, boicotearlas o de bypasearlas, y eso pasa. El tiempo al final favorece al régimen. Esa ha sido la gran lección que han dejado estos 3 años, quizás todos los 24 años de lucha de la oposición. Y en efecto, yo creo que había cartas que le daban un peso importante a la oposición a la hora de sentarse a negociar, incluyendo la justicia internacional. O sea, nosotros no podemos olvidar que el régimen está siendo acusado, está siendo investigado por comisión de crímenes de lesa humanidad en diferentes instancias, pero fundamentalmente la Corte Penal Internacional. Y ayer y en estos días hemos visto a mandatarios, incluso ministros, enviados especiales, primeros ministros en Egipto con este tema de la cumbre del cambio climático, dándole la mano a un régimen, olvidándose de esa etiqueta que tienen, como digo yo, en su frente, que además eso no se lo quita nadie. Es decir, hay suficientes pruebas, incluso de la ONU, que algunos pudieran decir que, porque eso lo hizo una ONG con algún tipo de agenda. No, la Organización de Naciones Unidas, con sus enviados especiales y sus misiones independientes, han determinado que en Venezuela se han cometido y se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Entonces, cuando uno entiende ese contexto, al final uno dice, ¿qué está haciendo el mundo? Porque el mundo primero se está contradiciendo, está violando su propia ruta, que había sido el desconocimiento del régimen, ahora intentan entenderse con ese régimen. Y por otro lado, lo que esto te revela, Carlos, es que en efecto hoy la comunidad internacional no encuentra con quién hablar desde el punto de vista de la legitimidad opositora para entender si ubicar una ruta o una salida. Por eso es que es tan importante insistir en esto, la renovación del liderazgo de la oposición, entendiendo, creo yo, en la lectura y también la que hemos hecho en 20, un liderazgo que no puede ser exclusivamente un liderazgo para una candidatura presidencial, porque siendo objetivos, hoy nadie habla de elecciones presidenciales en el terreno. En la calle nadie las ve. Nadie está pendiente de quién es candidato, es decir, si hay participa o no. En el peor de los contextos, Carlos, estaríamos en Nicaragua 2021, es decir, candidatos inhabilitados, presos y obviamente con el régimen dejando que participe quien le conviene. Entonces no hay condiciones hoy. Entonces si tú planteas ese ejercicio de renovación del liderazgo solamente para escoger un candidato presidencial, te estás limitando a un solo juego, a un solo terreno, que no necesariamente recupera la confianza de la gente y no necesariamente se convierte en el interlocutor con la comunidad internacional. Entonces la pregunta es, si el juego es confianza para la oposición, ¿quién puede generar hoy la confianza decidida por la gente, escogido por la gente y que pueda hablarle al país evidentemente, pero también a la comunidad internacional y ser un interlocutor válido para lo que venga, Carlos? Porque al final, evidentemente, la elección presidencial libre y transparente es algo que todo demócrata quiere, pero no sabemos si ese va a terminar siendo el juego de 2024 o antes. Es decir, entonces, que ese diálogo con estos actores no tiene legitimidad. Podríamos interpretar esa respuesta. No tiene la representatividad ante el país y no tendría, porque allí se van a discutir, por supuesto, las garantías electorales de 2024, pero ¿quiénes van a discutir esas garantías si esta posición nos indica que quienes las van a discutir no representan al país o no representan a la oposición? Representan a un sector del país, Carlos, porque ese sector existe. Representan a un grupo, a grupos políticos, representan a un grupo de partidos, pero realmente no representan a la totalidad de los venezolanos. ¿Quién decidió que fueran ellos los que se sentaban en esa mesa? Además, no podemos olvidar que el lugar lo escogió prácticamente el régimen. El mediador no es para nada neutral, estamos hablando del gobierno mexicano, que claramente ha mostrado afinidad hacia el régimen venezolano. La agenda prácticamente la ha impuesto el régimen. Es decir, al final en esa mesa, ¿quién habla por los venezolanos? ¿Quién habla realmente por Venezuela? Porque ahí habla un sector de la oposición hacia un sector del país y hacia su propio sector político y hacia sus propios intereses. Pero ¿quién habla por los venezolanos allí? Porque además hay países y los países obviamente acompañan la causa democrática venezolana, pero también siguen sus intereses. Entonces, al final, ¿quién en esa mesa está realmente hablando por los venezolanos? Y ese es el gran riesgo de seguir, digamos, cometiendo ese error de ir a sentarse por sentarse en este tipo de mesas que al final, insisto, solo le dan tiempo y legitimidad al régimen, al punto que fíjense, ya pasó un año, más de un año, y el régimen ahí sigue con el tema en México, que vamos, ahora es en París, y así van a estar jugando. Al final, el punto central acá, insisto, el juego del régimen es legitimidad, el juego de la oposición debería ser confianza y debería estar trabajando en eso. La confianza, ¿cómo recuperar la confianza del ciudadano? Lo conversamos al regreso de la pausa con Pedro Urruchurtu, coordinador de Asuntos Internacionales de 20 Venezuela, porque como menciona nuestro invitado, y también lo hemos hablado acá en nuestro espacio con otros que han estado en esta silla acompañándonos, podemos hacer la primaria idónea, se puede hacer el mecanismo perfecto para escoger a un candidato, pero si nadie logra cautivar a ese ciudadano, nadie va a participar en ese mecanismo. ¿Cómo las organizaciones políticas pueden
ganarse nuevamente la confianza del ciudadano. Lo conversamos luego de la pausa.